Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Este tema que hoy tendremos es acerca de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros entendemos estos versículos, esta palabra, de la importancia que es para nosotros, cuando la enseñanza, la palabra de Dios, todo lo que Dios nos enseña es precisamente para nuestro bien, para nuestra bendición. Así que necesitamos comprender perfectamente bien a qué se refiere cuando dice que la sabiduría es el temor de Dios. Recuerden que el temor de Dios es el que nos va a librar del mal. El temor de Dios es que entendamos que necesitamos estar perfectamente con Dios bien, conforme a su palabra. El mundo tiene sus razonamientos, su manera de comprender, de cómo estar bien delante de Dios, y por eso se han inventado religiones, muchas maneras de pensar, pero la única correcta y sabia manera de estar perfectamente bien con Dios delante de su presencia es conforme a su palabra. Entonces por eso dice aquí que la sabiduría es el temor de Dios, pero los insensatos desprecian. Desafortunadamente, no sé qué razones tenga el mundo, pueden tener muchas razones para despreciar, pero al final están despreciando la sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios, de las verdades de Dios. Es que necesitamos entender muy bien, tener entendimiento, tener sabiduría de Dios. Dios da esa sabiduría precisamente a nuestro corazón para que nos demos cuenta que necesitamos buscarlo correctamente, conforme a sus principios que están escritos en su palabra. Entonces, este conocimiento Dios lo da, Dios lo pone en nuestros corazones. Los insensatos, los que son insensibles a la palabra de Dios, que desprecian la sabiduría y la enseñanza, nunca van a entender esto. Van a morir un día, van a tener que comparecer ante Dios. Desafortunadamente, no podrán llegar ante la presencia de Dios, es decir, no se van a ir al cielo como ellos piensan. Y esto también es sabiduría que proviene de Dios. También Romanos 2:4 dice: menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. Toda la paciencia que Dios nos ha tenido durante tantos años, las despreciamos también, las menospreciamos. Su bondad, su paciencia, ignorando que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, algo que Dios nos enseña en su palabra. Solamente una persona que produzca frutos dignos de arrepentimiento es una persona que ha sido cambiada y transformada y que puede entrar al cielo. Toda la palabra de Dios, todo el Evangelio nos enseña acerca de esto, del cambio. Desde el Antiguo Testamento, desde los mandamientos, Dios quería un cambio. No mentirás, no matarás, no dirás falso testimonio, porque Dios quería personas transformadas. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, eso es lo que quiere. Todo el tiempo que hemos vivido, mientras estemos pisando y estemos bien en este precioso mundo, en este planeta, pues el Señor nos está guiando al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere, que toda persona venga al arrepentimiento y que se ponga a cuentas con Dios, que venga a conocerle por medio de su palabra y a vivir de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Entonces, menosprecias esas riquezas de su bondad, ignorando que su paciencia nos guía al arrepentimiento.
Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, ellos perseveran, dicen, las buenas obras y buscan gloria, honra e inmortalidad. Estoy en Romanos 5:7. Vida eterna a aquellos que perseveran en hacer su voluntad, en vivir de acuerdo a su palabra. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y yo les decía que obedecemos a alguna de las dos, no podemos medio obedecer la verdad, porque ya es desobediencia completa, ¿no? Entonces, vida eterna a los que perseveran en vivir de acuerdo a la verdad de Dios, pero ira y enojo, castigo eterno a los que no obedecen a la verdad. Entonces, la verdad, eso es muy importante. Sabiduría para buscar la verdad se necesita también. Conocerla y aplicarla a nuestra vida también, porque hay muchos que sí conocen con la palabra de Dios, pero el no aplicarla a su manera de vivir es falta de sabiduría también. Como podemos ver, lo que nos encierra esa palabra, que es sabiduría, conocimiento, entendimiento de nuestra necesidad de Dios y de hacer las cosas perfectamente, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Porque Dios realmente, 1 Timoteo 2:4 muy claramente dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo es increíblemente claro para todos, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que podamos comprobar, para que podamos conocerle a Dios como Él quiere que le conozcamos. Él quiere una relación. Se trata de tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y pues esta relación pues es algo muy importante, porque Dios nos creó para que tuviéramos comunión, para que el hombre tuviera comunión con su Dios. De esta manera nos creó. Por eso nos dio esa imagen y semejanza en espíritu. Somos tan iguales a Dios en espíritu, increíblemente, pero tenemos las mismas emociones. En la Biblia vemos que Dios se enoja y nosotros también. Claro, nosotros nunca nos vamos a enojar como Él, porque nosotros nos enojamos por tonterías muchas veces, o por cosas sin sentido. Y nos preocupamos por cosas sin sentido, perdemos la paz por cosas sin sentido, por cosas que no valen verdaderamente la pena, y hacemos pues mal uso de nuestras emociones, que Dios nos las puso y que somos tan semejantes en eso en Él, nuestros pensamientos. Pero por eso nos dice un versículo precioso, Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo entre tanto que está cercano. Y quiero decirles algo, Dios siempre está cerca, de verdad. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Así que Dios está cerca. ¿Qué es lo que nos ha impedido venir y acercarnos y buscar a Dios? Falta de sabiduría. Exactamente es lo que nos ha impedido tener una relación personal con Dios y una relación espiritual, una comunión perfecta con Él. Falta de sabiduría, falta de entender, falta de dejar nuestra vida. Si viéramos que es tan fácil, porque todo depende de Él, la fortaleza de Dios,
la purificación que Él quiere hacer en nuestra vida, ya que el hombre se entregó por completo al pecado y ha vivido así siempre. Pues cuando viene a Dios, Dios por eso pone su Santo Espíritu, para que haya una purificación, para que el Santo Espíritu de Dios santifique a las personas y comience el proceso de transformación, de restauración, de renovación. Entonces, busquen al Señor mientras puede ser hallado, es decir, mientras tengas aliento todavía y mientras estés vivo. Deje el impío su camino. Qué importante este versículo, Isaías 55:7. Deje el impío su camino. El que no es piadoso, a ese se refiere, al que es insensible, insensato. Deje su camino, cualquiera que éste sea, lo tienes que dejar. Cualquiera, por muy buenas obras que aparentemente practiques, tienes que dejar tu camino y tomar el camino de Dios. Punto, no hay otra. Si no, no podrá haber vida, no podrá haber sabiduría, no podrá Dios regalarnos, porque recuerden, su palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Escuchan esa palabra? Todo don perfecto, porque Dios lo que nos da es perfecto para nosotros. Necesitamos sabiduría para comprender muy bien esto, porque dice toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en quien no hay ni siquiera sombra de variación. Es decir, Él lo hace perfecto todo. Todo lo que Él nos va a dar va a ser perfecto. ¿Saben por qué no lo tenemos? Por falta de sabiduría. Porque no hemos sabido recibirlo también. No la pasamos encerrados en nuestros pensamientos. Por eso dice acá: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Todos los pensamientos que hemos tenido, nuestra manera de pensar cómo es la vida, nuestra manera de pensar de lo que es bueno, de lo que es malo, de que esto sí está bien, de hacer esto, de hacer lo otro. Todo eso es simple y sencillamente, como Pablo dijo una vez. Pablo dijo: yo era un fariseo de fariseos. Yo estudié, yo me preparé y yo creía que lo bueno era hacerle males a la iglesia de Jesús. Pero todo lo que he ganado, yo lo tengo por basura. Todo, por amor a Cristo. Ahora, Él dice que cuando se le cayeron las escamas de sus ojos y cuando logró ver, dice que se bautizó y enseguida predicaba a Cristo. Enseguida, inmediatamente comenzó a predicar a Jesucristo, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Y todos dicen que lo veían y se admiraban y se confundían y decían: ¿que no es este el hombre que perseguía a los cristianos? Y ahora, pero así fue. De él de sus ojos cayeron escamas y enseguida se levantó y predicaba a Cristo. Y eso es dejar nuestro camino. Eso es realmente dejar nuestros pensamientos. Esa es la conversión. Por eso se titula ahí en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo o de Pablo. Entonces, precisamente porque así se convirtió, enseguida ya predicaba a Cristo. Porque dejó sus pensamientos, dejó su camino. Dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Si algo podemos comprender, por muy poquita sabiduría que tengamos, es que Él es misericordioso y que es amplio en perdonar, nuestro Dios. Solamente necesitamos decirle: perdóname, y Él nos perdona, sin lugar a dudas. Dice el Señor en el versículo siguiente, el versículo 8. Ahí estoy en Isaías 55. 8 dice: porque mis pensamientos no son
tus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Y ahí nos habla precisamente de la manera de pensar de Dios, claro. Pero Él quiere dar sabiduría. Él da sabiduría realmente a quien se lo pide. El mismo apóstol Pablo decía ahí en oración, Efesios 3:16, él decía: yo por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, dice el Efesios 3:16, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es lo que necesita una persona nacida de nuevo, una persona, un cristiano, necesita el ser fortalecido con poder. Y dice el 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Imagínense, habitar a Cristo en nuestros corazones. El Señor quiere hacer una morada de nuestra vida. Una habitación quiere ser con nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser. Y precisamente necesitamos estas riquezas de su gloria, esta sabiduría, para que Él habite en nuestros corazones. Y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuánto necesitamos este arraigo, esta cimentación en el amor nosotros? Y para que seamos completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, con sabiduría logramos entender que esto es para nosotros, para todo aquel que quiera realmente tener a Cristo morando en su ser, en su vida, y llegar a ser plenamente capaces de comprender. Esto es algo impresionante, preciosísimo. Esto es la sabiduría que Dios nos da realmente. Llegar a conocer el amor de Cristo, fíjense, que excede todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo. No sé si conocemos, realmente no conocemos el amor de Cristo. Sabemos que sí murió por nosotros, pero las razones por las cuales, porque Él en su sabiduría infinita, Él sabía que se necesitaba su muerte para el rescate de nosotros. Dice su palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, salvados. Nuestra salvación costó un precio altísimo, que es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, y todo esto es sabiduría. Recordamos el versículo primero: los insensatos desprecian la enseñanza. Entonces, despreciar esto es una falta de sabiduría increíble realmente. Despreciar el sacrificio de Cristo por seguir nuestros consejos, por seguir religiones, por seguir costumbres, maneras de vivir, es una falta de sabiduría increíble. El despreciar la palabra de Dios, el preferir escuchar otras cosas sin sentido, estar en la mayor parte del tiempo en cosas vanas, es falta de sabiduría. Y bueno, pues desde el tiempo antiguo, decía Job, ahí en Job 22:15, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Escuchen esta pregunta. ¿Cuál es esa senda antigua que pisaron los hombres perversos? Es estar alejado de Dios, vivir alejado de Dios siempre. Y dice el 17, Job 22:17, decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Realmente es falta de sabiduría de decirle a Dios: apártate de nosotros.
o no queremos el conocimiento de tus caminos, o no, ¿para qué voy a estar leyendo la palabra de Dios o la Biblia? ¿O para qué? No. Falta de sabiduría, lógicamente. Dice que a pesar de esto, el Job 22:18, les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí, decía el Señor. Bueno, el versículo 21, Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dios nos invita siempre. Vuelve en amistad con Dios. Es decir, haz las paces con Él, presentándote delante de Él, haciendo una búsqueda. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarlo sin cesar. Buscarlo con todas nuestras fuerzas para estar en amistad con Él, conforme a sus principios de su palabra, claro. Toma ahora las palabras de su boca y ponlas en tu corazón. Increíble, preciosísimo versículo. Y si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Bueno, la palabra tienda acá puede ser de tu casa, de tu vida, de tu familia, de tu descendencia. Alejarás la aflicción, lógicamente. Dice el 25, el Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¡Qué maravilla! Deleitarse en Dios. No hay nada mejor que eso, lógicamente, pero se necesita buscar con sabiduría a Dios para llegar a deleitarse en su presencia. Y buscarlo, alzar a Dios su rostro. Nadie quiere hacer eso. Claro, cuando tienen problemas tal vez sí. Pero bueno, Santiago 1:5 nos dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Recordamos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, de Dios precisamente. Y es un don perfecto porque no es perfecto para nosotros, lógicamente. Y Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. Desde ahí, recuerden que Dios decía, desde Isaías, ahí 53, decía: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano, el poder de Dios? O sea, ¿quién ha escuchado la palabra? ¿Quién ha escuchado lo que yo estoy profetizando? Decía Isaías. ¿Sobre quién se manifiesta tu poder, la mano del Señor? Y decía Isaías, es que oirán, pero no escucharán. Porque este pueblo ha cerrado su corazón contra mí, decía Jesús también. Oyen, pero no escuchan. Oyen pesadamente. Y esto es precisamente por falta de sabiduría, por aferrarse a su manera de vivir, claro. Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieras mis palabras y atesoraras mis mandamientos dentro de ti, si prestaras oído a la sabiduría e inclinares tu corazón al entendimiento, si quisieras escuchar la sabiduría, si invocaras a la inteligencia y al entendimiento llamaras a gritos, si como a la plata la buscares, si como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. De su boca, precisamente. Jesús, recuerden que le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ¿saben qué? La tenemos nosotros. Es nuestra Biblia. Ahí la tenemos. Precisamente para darnos vida es esa palabra, palabra viva.
La sabiduría va a hacer esto en nosotros. Efesios 5:15. Tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Démonos cuenta. ¿Cómo hemos vivido hasta hoy? Hagamos un alto. Como necios o como sabios, nosotros lo podemos entender de alguna manera, por muy poquita sabiduría que tengamos, pero sí podemos discernir si hemos vivido como sabios o como necios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que tengamos cuidado con nuestra manera de vivir, viviendo como sabios y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? Preparándonos más en la palabra de Dios. Recuerden, entre más palabra de Dios hay en nosotros, tenemos mejores maneras de resolver nuestros problemas, de tomar una sabia decisión. Todas nuestras decisiones que hemos tomado, nosotros podríamos ahorita hacer un balance. ¿Cómo está nuestra vida? Realmente, si hemos tomado buenas decisiones, que ya sea por misericordia de Dios también y por sabiduría, porque también hay muchas personas de alguna manera sabias y que se dan cuenta y al final buscan a Dios y corrigen su vida y llegan a ser gozosos, claro. Pero dice Proverbios 18:2 también. Al necio no le complace el discernimiento, es decir, el entendimiento. Tan solo hace alarde de su propia opinión. Muchos escuchan la palabra de Dios y dicen, pues sí, pero es que mi religión, mi manera de pensar, esto es tan cierto realmente. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y no hay cosa más triste de las personas que piensan que están bien y no es así, por falta de sabiduría. Eso es lo más triste realmente, vivir engañado toda su vida y que al final, cuando muera, no llegue al cielo por haber vivido engañado. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de decir, es que esta es la verdad. Mi verdad no vale aquí, sino la palabra, la verdad que es la palabra de Dios, y comenzar a practicarla y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. También Efesios 1:17 decía el apóstol Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él. Esta es una oración que debemos de hacer todos, que les dé espíritu de sabiduría. También hay espíritu de sabiduría, también hay un don de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento espiritual también. Ahí están los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulos 12, 13. Entonces, pido al Dios y Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, para que le conozcamos bien, para que conozcamos bien a nuestro Dios, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. Todos necesitamos que nuestros ojos sean iluminados, realmente, que se vaya toda ceguera espiritual de nuestra vida, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Muchos no saben ni lo que están haciendo. Muchos no conocen su identidad como hijos de Dios y los lugares que están pisando. Recuerden que Dios dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que ya nuestra meta, nuestra mira no es en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas, lo que verdaderamente vale la pena. Y cuando esto lo entendemos, comienza a haber paz y tranquilidad de todo lo que pase a nuestro alrededor. Entonces, Él les dé
espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento de Él, sean iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Él da esta operación del dominio de su fuerza. Él nos da, por eso el poder de Dios llega a actuar en nosotros también. Recuerden, les decía Jesús a sus discípulos, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Podrán ser capaces de pronunciar palabras de sabiduría y entendimiento. Podrán dar conocimiento, entendimiento y sabiduría a las personas para que me conozcan a mí. Así les dijo Jesucristo precisamente. Y todos necesitamos esta sabiduría tan grande realmente, de comprobar, conocer bien al Señor, conocer bien a quién tenemos en nuestro corazón, a quién hemos recibido. Se acabarían tantos cristianos que andan sufriendo por cosas vanas, y se acabaría tantas malas decisiones si supiéramos a quién hemos recibido, a quién tenemos en nuestro corazón y lo que tenemos realmente. También Colosenses 1:9 decía que Él no cesaba de orar y de rogar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿quién no quiere? Pero para empezar, la sabiduría de Dios es entender muy bien cuál es su voluntad para nuestra vida. Y su voluntad es que vivamos de acuerdo a su palabra y vivamos en esa nueva vida en abundancia que Jesucristo nos da también. Entonces, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Necesitamos tener un entendimiento espiritual también para saber incluso hacer guerra espiritual y para saber vivir en el espíritu. Recuerden que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no que le adoren conforme a su carne, a su manera de entender, de pensar las cosas, que así se adora a Dios, dicen muchos. Y la adoración es en espíritu y en verdad. Y esto es sabiduría para comprender. Y para poder ser un adorador también se necesita esa sabiduría realmente para saber cómo adorar a Dios. Si no, ni estamos adorando a Dios para empezar. Y dice también el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Fíjense que esto es sabiduría, saber cómo comportarse también, cómo vivir como dignos del Señor, a fin de agradarle en todo. Colosenses 1:10 estoy leyendo. Para que anden como es digno del Señor, a fin de que le agraden en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Nos damos cuenta del tesoro que es la sabiduría? Y dice, y para que sean fortalecidos con todo poder. Qué impresionante. ¿Cuántas cosas nos hemos estado perdiendo? ¿Cuánta paz y tranquilidad para empezar? Si conociéramos bien estas cosas. Si tuviéramos la sabiduría de comprender esto. De recibir esto. Andar como dignos del Señor, produciendo fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para ser fortalecidos con poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia, para que nada más ya estemos esperando tranquilamente que venga Cristo y recibamos nuestro lugar ahí en el cielo. Entonces, esta sabiduría Dios nos la quiere dar y la podemos tener si nosotros se la pedimos. ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría y que nos ponga en su camino? Que dejemos ya nuestro camino, que dejemos nuestros pensamientos y que vayamos
al camino del Señor. Recuerden, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Las tres cosas más importantes para nuestro ser: el camino de Dios, la verdad, para que ya no andemos en mentira, ya no andemos buscando otras cosas, y la vida, porque Él vino a darnos precisamente esa vida preciosa y eterna. Así que vamos a hacer oración pidiéndole al Señor que estemos en el lugar correcto, en donde Él quiere, conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias, te pedimos, conforme a tu misericordia, nos des sabiduría, por favor. Nos des entendimiento de cuál es tu voluntad para nosotros, el mejor lugar donde nosotros, o lo mejor que podríamos estar haciendo, Señor. Que nos des esa sabiduría, para que no perdamos tiempo en otras cosas vanas, sin sentido, que nos sintamos frustrados, que nos sintamos siempre mal, que hacemos las cosas mal, que echamos a perder todo por falta de sabiduría. Por tanto te lo pedimos, Señor, esa sabiduría que es un tesoro, mi Dios, para todo aquel que quiere. Como decía tu palabra en Isaías, vengan a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y compren sin dinero. ¿Para qué gastan en lo que no es pan? Es decir, tu sabiduría, tu palabra. ¿Para qué se afanan en buscar otras cosas que no es la verdad? Y tu palabra es la verdad, Señor. Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Es nuestro verdadero y único y santo Dios. Por eso te agradecemos, bendito Dios Todopoderoso. Te damos a ti la gloria y la honra, y danos esa sabiduría que proviene de Dios. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Ya lo saben, cualquier comentario, pues con todo gusto, y escríbanos también, y pues estamos para servirles a todos. Y nos estaremos viendo el domingo a las 11 también. Muchas bendiciones para todos. Hasta luego.